ahora sí, le vamos a dar el buen día al doctor Roberto Herré, médico psiquiatra de la Red Sanar. Hola, muy buen día, doctor. Muy buenos días, Adriana. Un gusto de participar en el programa. El gusto es nuestro tenerlo nuevamente aquí. Bueno, se escucha bárbaro, doctor, ¿eh? Y estoy con dificultad, estoy en Córdoba y no tengo buena señal, pero No, intentemos a ver qué pasa. ahí está bárbaro, así que vamos a Bueno, comenzar. Queríamos un poquito tener su palabra sobre este tema y sobre esta psicosis que lamentablemente se crea en la gente, ¿no? Por el miedo. ¿Qué consejos nos podría dar usted, doctor? en primer lugar, entender de que la ansiedad genera inseguridad. Es decir, cuando nosotros no tenemos certeza de algo, cuando estamos en una falta de certeza, cuando no conocemos en profundidad cada una de las variables que se juntan o que se entrecruzan en nuestra vida, Sí. tenemos ansiedad. Sí. Esta ansiedad no es ni buena ni mala, es decir, cuando yo sé que puedo contraer una enfermedad, la ansiedad, podríamos decir de que es una alerta. Me previene, en este caso, me previene de un contagio. Por lo tanto, esta ansiedad es buena porque me cuida, me previene, me protege y hace que no me exponga. Pero Hace que nos cuidemos. Hace que nos cuidemos, exactamente. Pero hay otra ansiedad que no es, por eso decíamos que no es ni buena ni mala. Sí. Hay una que es buena y hay otra que puede ser mala porque me genera zozobra, miedo, Sí. me aumenta la incertidumbre y si no estoy empoderado del conocimiento, aumenta la incertidumbre. Y si aumenta la incertidumbre y tengo una predisposición a tener ansiedad y sobre una estructura previamente ansiosa, obsesiva y fóbica, es decir, demasiado preocupada, pero además evitativa, donde la ansiedad, la preocupación excesiva, carente de información, y por otro lado también la evitación fóbica, van a generar un cóctel que expondrá a la persona a una incertidumbre mayor, a obsesiones, a evitaciones de todo tipo, un estado de ansiedad y muchas veces a un estado que usted y el público da a entender como un estado de psicosis. La psicosis es la falta de reconocimiento de la realidad y por otro lado lo que me abruma, esta falta de reconocimiento de la verdadera realidad, es lo que va a generar un estado que puede desencadenar en un estado de psicosis. Bien, qué bien explicado está, doctor. Pero como usted decía, ¿no? La ansiedad genera inseguridad y por eso hay que informarnos. Pero hay que informarnos bien, porque muchas veces las informaciones que se dan a veces son excesivas, no se saben, no son de buena fuente. Entonces la persona es como que ahí queda un poco descolocado, ¿no? Es cierto que es tal cual usted dice. Por eso, ante una realidad que puede ser perturbadora, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Bien. Información y ver la fuente de la información, como dice usted. La fuente de la información realmente es significativa. Y por otro lado, entender de que el hombre de todos los tiempos ha vivido en pestes, ha vivido situaciones en donde muchas veces no se tenían los recaudos, los conocimientos científico-técnicos que se tienen hoy, y podríamos decir que en el caso del coronavirus, pese a que no hay vacuna todavía que está en proceso de desarrollo, podríamos decir que tenemos elementos fundantes como para decir, me protejo, evito sanamente ciertas agrupaciones con gentes, resfriados, etcétera, y todos los métodos que de alguna forma puede proveer Internet, y por otro lado, entendiendo de que si ante una situación determinada busco auxilio en un profesional, no tomo antivirales sin prescripción médica, si puedo recurrir a alguna serie de medidas preventivas cautelares, evidentemente, y tengo, por otro lado, una inmunidad
lo suficientemente significativa, evidentemente si me tomo la enfermedad, evidentemente la condición va a ser mucho totalmente mejor, claro. menor. En ese Claro. sentido, podríamos decir que los factores que aumentan la inmunidad tienen que ver con una serie de factores que tienen que ver con el movimiento, con las personas, con el estado psíquico, con el estado laboral, con el estado de proyectos significativos, con una serie de variables que cuando se dan en conjunto aumentan la inmunidad. Claro, y aparte con un estado de conciencia de cada uno, ¿no es cierto? De tener la conciencia de saber que si viajé a esos lugares donde se pudo haber generado este virus, tener esa conciencia y, ¿no es cierto?, apartarse un poco. Yo creo que le falta eso también a la persona, tener esa conciencia. Yo creo que usted da en el blanco justamente porque la conciencia es todo en la vida. Y un estado de conciencia plena, abierta, a conocer la realidad y más que asustarse, es realmente lo que nosotros proponemos desde la Red Sanar. Claro, claro. Bueno, es clarísimo, doctor, como lo ha explicado. Hacía falta tener estas aclaraciones, porque a veces uno no sabe, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe qué hacer, para dónde ir. Bueno, esto viene muy bien. El que no sabe es como el que no ve, dice el refrán. Es decir, para ver hay que saber y para saber hay que informarse. Exacto, eso es la mejor frase, ¿eh? Hay que informarse e informarse bien. Exactamente. Doctor, le agradezco muchísimo. Sé que no está en un lugar que pueda hablar bien, por eso no le quiero quitar más tiempo, pero lo vamos a convocar para la próxima semana, ¿le parece? Con mucho gusto, Adriana, como siempre. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hemos hablado con el doctor Roberto Re, médico psiquiatra de la Red Sanar. Yo quise hablar con el doctor porque al ser médico y psiquiatra es como que nos entiende un poquito más, ¿no? Y qué bueno lo que dijo, que la ansiedad genera inseguridad y la información buena, ¿no?, certera, es lo que nos va a tranquilizar y saber tranquilamente qué se debe hacer.